Buen día para todos. Mi nombre es Jorman Ramírez, soy estudiante de la UNAD en la materia de pedagogía y a continuación quiero sustentar el proyecto final de la materia. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre las estrategias implementadas dentro de la investigación o toda la investigación que se ha recaudado hasta el momento de acuerdo al bajo rendimiento de los estudiantes del Colegio Integrado Divino Niño, escogiendo la materia de inglés como una de las materias con menor nivel académico, evidenciado en las pruebas IFES del grado 11. Empezaremos hablando de las estrategias de aprendizaje escogidas e implementadas para mejorar el rendimiento académico, de acuerdo a la propuesta planteada, la cual se enfoca aquellas técnicas para un aprendizaje acelerado. La primera estrategia es de circulación de la información. Este tipo de estrategias de aprendizaje son todas aquellas más primitivas que utiliza el estudiante con el objetivo de conseguir un aprendizaje memorístico y verbal. En el idioma inglés es importante memorizar la información, ¿sí? De acuerdo a diferentes técnicas que se puedan implementar dentro del aula de clase, cuya finalidad tiene el repaso simple del conocimiento tomando como referencia la implementación de un proceso memorístico, ¿sí? Entonces a continuación vamos a dar como aquellas pautas que les permiten a los estudiantes tener una mejor adaptación de la información que se está transmitiendo, la cual pueden captar y asimilar para tener un mejor rendimiento. Las actividades propuestas en esta estrategia es la repetición simple y acumulativa, ejercicios tomados o basándose en el tema de estructuras gramaticales. Entre estas podemos ver un ejemplo del presente simple, ¿sí? Y cuál es la estructura que se debe seguir, ¿sí? En el idioma inglés es importante porque todo lo que se escriba o todo lo que se hable debe regirse o seguir una estructura gramatical predeterminada, ¿sí? Como lo podemos observar, el presente simple en su forma afirmativa empieza con el sujeto, luego lleva el verbo y luego el complemento. ¿Qué quiere decir? Igual que en el idioma de nuestra lengua materna, como es el español, tenemos pronombres o sujetos, ¿sí? Pronombres personales o sujetos. Entre estos encontramos en el inglés el I, el she, el he, el it, el we, el they, ¿sí? Que en nuestro español significa yo, usted, él, ella, eso, nosotros, ellos, ¿sí? En el presente simple, en su forma afirmativa iría de esa forma. El sujeto más el verbo más el complemento. El verbo iría en su forma afirmativa, ¿vale? O en su forma base, más el complemento para completar la acción. En su forma negativa, en el presente simple, llevaría el sujeto más el auxiliar do o das dependiendo del pronombre que se esté utilizando, ¿sí? Si es tercera persona singular como she, he, it, que significa ella, ello, eso, se utiliza el das. Para los demás pronombres o sujetos personales se utiliza el do. Más la negación. Y luego sigue el verbo y luego el complemento. Eso es lo que identifica al presente afirmativo. Con esta estrategia lo que queremos formular es aquellas pautas que me ayudan a identificar o que ayudan al estudiante a permitir aquellas herramientas que le permitan con mayor facilidad, con el simple hecho de observar que cuando tiene el do o el das, automáticamente lo identifique como aquel presente simple en forma negativa, ¿sí? En su forma interrogativa, simplemente trasladamos el auxiliar que estábamos trabajando, do o das, depende del pronombre que estemos utilizando, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. ¿Sí? Simplemente trasladamos el auxiliar de primera, luego sigue el sujeto, luego el verbo, más el complemento. ¿Qué queremos? Que los estudiantes identifiquen aquellos cambios que se hacen de acuerdo a la forma afirmativa, negativa, interrogativa, que se cumplen la mayoría de las estructuras gramaticales. Y lo vamos a ver a continuación.
Ahí vemos el ejemplo en la forma interrogativa con su signo de interrogación. Siempre tiene que llevar el signo de interrogación cuando sea su forma negativa. Simplemente el do o el das, dependiendo del pronombre, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Otro ejemplo que vemos aquí es el pasado simple, es otro tiempo gramatical, ¿sí? Entonces sigue la misma estructura que veíamos en el presente simple. Un ejemplo, sujeto más verbo regular o irregular, porque en este tiempo debemos enfatizar de que la memorización de los verbos tanto regulares como irregulares son importantes, porque cambian dependiendo de cómo que sea conjugado en los tiempos gramaticales, ¿sí? Más el complemento, pero si los observamos sigue el mismo patrón que veíamos anteriormente en la forma afirmativa, sujeto más verbo más complemento. Eso es lo que queremos, que los estudiantes identifiquen aquellas pautas que le permitan tener un mejor, un aceleramiento en su aprendizaje, ¿sí? Si lo vemos en la forma negativa, sigue la misma estructura. Sujeto más auxiliar, más negación, más verbo, más complemento. Es la misma estructura que teníamos en el presente simple. Simplemente que en la forma negativa del pasado simple utilizamos el auxiliar did. En el pasado simple, perdón. Utilizamos el auxiliar did. En el presente simple utilizábamos el do o el das. Entonces, esos son los pequeños cambios que se hacen de acuerdo a la estructura gramatical, pero igual sigue empleándose la misma estructura que se tenía el presente simple. Entonces, esas son las pautas que queremos y que, por supuesto, está comprobado, ayuda a acelerar el aprendizaje dentro de las aulas escolares. Debemos aprender a identificar los estilos de aprendizaje y utilizar estas estrategias para permitirle al estudiante tener un mejor desenvolvimiento dentro de las aulas escolares. Si lo vemos en la forma interrogativa, igual, pasa el auxiliar de primera, luego el sujeto, luego el verbo y su forma de interrogación. En el pasado progresivo sigue con la misma estructura, simplemente se cambia el auxiliar y en esta lleva la terminación ing, que en nuestro español significa ando, endo. Ejemplo. Forma afirmativa, sujeto más auxiliar was or were, dependiendo del sujeto o pronombre que se esté utilizando, más el verbo con la terminación ing más el complemento. Un ejemplo que veíamos ahí era I was working in the office, ¿sí? El sujeto más el auxiliar was, porque estamos utilizando el pronombre I. Si estuviéramos utilizando el pronombre we o they, sería were, ¿vale? Luego el verbo con la terminación ing. Yo estaba trabajando en la oficina. Lleva su auxiliar was, que es tiempo pasado, y el ing identifica que es un progresivo, pasado progresivo. Yo estaba trabajando en la oficina. Lo mismo en la forma interrogativa, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Es seguir ese patrón. Eso es lo que queremos con estas estrategias implementadas para mejorar el rendimiento académico en la institución o colegio integrado divinamente. Igual el presente simple sigue el mismo patrón, simplemente se cambia el auxiliar have o has, depende del pronombre que se esté utilizando. La utilización del auxiliar will, ¿sí? Este will, tanto el will como el going to, son verbos modales que se utilizan para expresar futuro, algo que pasará o algo que de pronto pasará. Por lo general, con las cosas que efectivamente van a pasar o que tengo previo conocimiento de que van a pasar, utilizamos el going to. Si es algo que de pronto pasará o tal vez pasará, utilizamos este modal verbo modal, el will. Lo misma, se sigue el mismo patrón. Esto es muy importante. Se debe seguir el mismo patrón o se sigue el mismo patrón que se estaba utilizando anteriormente. Sujeto más auxiliar will, más verbo más complemento. Si observamos, simplemente cambia el auxiliar, ¿sí?
Aquí utilizamos el will, lo mismo en su forma negativa, sujeto más el will, más el verbo, más el complemento. En su forma negativa también podemos, no podemos utilizar las dos formas, el will not o el want. Se pueden utilizar las dos. Forma interrogativa, simplemente pasamos el auxiliar de primera, más sujeto, más verbo, más complemento. Sigue la misma estructura gramatical que de acuerdo al sujeto, a auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y este es el going to. Lo mismo, su forma afirmativa, su forma negativa y su forma interrogativa. Cambian en aspectos muy pequeñitos, de acuerdo a la estructura del sujeto, verbo to be, el going to, más el verbo, más el complemento, lo mismo en su forma negativa. Y siguiente a su forma interrogativa. Resultados esperados de acuerdo al diagnóstico que se pretende mejorar. Permitir que el estudiante cuente con estrategias que motiven a desarrollar un aprendizaje acelerado en estructuras gramaticales en el idioma inglés. Lo que se pretende con estas estrategias es que el estudiante sea capaz de una forma rápida de identificar en un texto en el idioma inglés los tiempos gramaticales que se pueden encontrarse y las formas, por supuesto, de los verbos regulares y irregulares, que son muy importantes de acuerdo a la conjugación que se esté haciendo, donde el alumno sea capaz de entender y comprender los tiempos gramaticales como lo son el presente, pasado, pasado continuo, presente simple, perfecto. Es muy importante, ¿sí? Porque, como lo compartí anteriormente, el inglés debe seguir un patrón específico de acuerdo a su estructura gramatical, ¿sí? Es de suma importancia. Ayuda a que el estudiante sea capaz de escribir y recibir de una forma correcta las formas dentro de las estructuras gramaticales en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Que sea capaz de percibirlo en un texto o en frases, ¿sí? Y la forma correcta de cómo se escribe. Lograr entender la forma correcta de conjugar los verbos regulares y irregulares en los tiempos gramaticales. Hay que aprendernos los verbos regulares. Bueno, los regulares son más fáciles porque en su forma pasado simplemente le agregamos el ed. Los irregulares, por otro caso, eso sí cambian su estructura gramatical. Un ejemplo que podemos ver es el verbo comprar, que en su forma normalita es buy y en su forma pasado es bought. Cambia completamente la forma de escribir. El manejo correcto del do o el da según el pronombre o sujeto que se esté utilizando dentro de la oración. Este era el auxiliar que utilizamos en el presente simple, ¿okay? De acuerdo al pronombre, el do o das. La utilización del apóstrofe en las oraciones con estructura de negación para minimizar o acortar la frase. Ese apóstrofe eso nos permite que tenga un mejor sonido al momento de pronunciarlo. El manejo del auxiliar have o has en las estructuras gramaticales. Lo mismo. Aprender a identificar de acuerdo a estos auxiliares en qué tiempo se encuentran. La segunda estrategia que se quiere implementar con esta es la elaboración. Este tipo de estrategias son más utilizadas para lograr ingresar o relacionar la nueva información que se debe aprender con todos aquellos conocimientos previos con los que ya contamos. ¿Qué queremos? Que los estudiantes estudien todas estas actividades o todos estos conocimientos que se están transfiriendo, pero que al mismo tiempo lo integren y lo conjuguen con nuevos temas que se vean, ¿sí? Con esto, con el objetivo de que de pronto no vayan a olvidar lo visto y que lo estén practicando constantemente. Las actividades, una que es muy interesante es el tema del condicional if, ¿sí? Este le permite integrar o relacionar una información con todos aquellos conocimientos previos en los cuales contamos y se pusieron anteriormente. Si ahorita vamos a observar que dentro de esta actividad vamos a integrar lo que es el presente simple en su forma negativa y también vamos a hacer relación a la utilización del presente en su forma negativa con el modal, el verbo modal will, de futuro. Aquí lo tenemos, el if como condicional. Entonces, ese if no es de respuesta, ese if es de oración.
Su estructura gramatical es la siguiente: el condicional if más el sujeto más el do o el does más el not más el verbo más el sujeto más el will más el not más el verbo más el complemento. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos utilizando dos actividades que ya vimos y la estamos integrando con información que estamos adquiriendo al principio o que es nueva para nosotros, ¿sí? La idea es eso, integrar los conocimientos previos con información nueva que se está adquiriendo para repasar y no olvidar lo visto. Actividades donde se conserva la utilización de los verbos modales can y could, tomando como referencia guía las estructuras vistas anteriormente, donde simplemente se cambia el auxiliar, lo demás sigue el mismo patrón en cuanto a su composición o estructura. Igual, el can o el could en su forma afirmativa, negativa, interrogativa sigue los mismos patrones, en tanto al sujeto, verbo, al sujeto condicional, verbo, complemento. ¿Sí? Ahí lo observamos. Su forma afirmativa, negativa, interrogativa. Sujeto más verbo modal can más el verbo más el complemento. Lo mismo en su forma negativa, más el sujeto, más el can, más el not, más el complemento. Se quiere que el estudiante, de acuerdo a esa estructura que se coloca de sujeto, verbo modal can, le permite identificar con mayor facilidad la forma correcta de escribir el tiempo en el cual se esté ubicando y que sea más fácil que de pronto le digan un tema y él ya sepa automáticamente qué va de primera. De primera va el sujeto, luego va el verbo complemento, luego va el verbo principal o el modal, el complemento. Eso es lo que se quiere con estas estrategias de aprendizaje. Aquí tenemos la utilización del verbo modal could. Sigue los mismos patrones que explicábamos anteriormente. Actividad de preposiciones at y on. Preposiciones que manejan dentro de las oraciones expuestas en inglés. Estas son preposiciones que usualmente encontramos en frases o en textos que estamos leyendo en inglés. ¿Sí? Lo mismo, siguiendo una estructura específica. En el inglés todo se rige bajo unas estructuras gramaticales. ¿Sí? La preposición at se utiliza para identificar horas, comidas, día festivo, fin de semana, entre otras. Ahí vemos algunos ejemplos. Preposición in se utiliza para indicar meses, años, estaciones, siglos. También vemos el ejemplo. Preposiciones on se utiliza para identificar días, un día en particular, día aparte del día, entre otros. Vemos también los ejemplos. Verbo to be, tiempo presente. Este es muy importante porque en el inglés el verbo to be lo vamos a ver en todo momento. Por eso siempre cuando estamos estudiando inglés, siempre es en cualquier tema el verbo to be. Verbo to be. Hay una frase muy, muy bonita que nos dice, el verbo to be, o sea, nosotros debemos ser unos competentes inconscientes en el verbo to be, porque él se va a ver en todo momento. En el presente simple, en el presente continuo, en el pasado simple, en el pasado continuo, ¿sí? Simplemente que va a cambiar, ¿sí? En algunas va a utilizarse, cambia al am, are, is, otras se was, were, otras en been. Entonces, debemos ser unos competentes inconscientes en ese verbo to be. Ahí los observamos. El am se utiliza para yo. El is se utiliza para she, he o it. Y el are para we, they y you. Eso se utiliza en el presente simple, cuando estamos utilizando el verbo to be. El verbo to be en su forma pasado simple, como le decía anteriormente, was o were, dependiendo del sujeto o el pronombre que se esté utilizando y como damos el ejemplo. El manejo del verbo to be en el tiempo perfecto continuo, igualmente. El been para todos los sujetos o pronombres personales que se estén utilizando. Actividad del manejo del how much y how many. Estos son, o sea, por lo general se utilizan para preguntas que se quieren hacer, pero esencialmente es para nosotros expresar o
sí, expresar cosas que se pueden contar y cosas que no se pueden contar. El match se utiliza cuando estamos hablando de un sustantivo singular, se usa para cosas que no puedes contar, es decir, para cosas incontables. El how much es diferente. Este se utiliza para, el how many se utiliza para, es diferente, se utiliza para cosas que se pueden contar, es decir, para cosas contables. Un ejemplo que vean el how much, ahí lo vemos, cuánto dinero tienes, y el how many, cuántos amigos tienes. Entonces son ejemplos muy claros para identificar y que le permita al estudiante reconocerlo, ¿sí? En un texto. Ya sabemos de qué está hablando, cosas contables y cosas incontables. Actividad del uso del genitivo del idioma inglés, apóstrofe S y el of, donde la actividad se maneja el uso de los genitivos para expresar posesión. Estos genitivos, más que todo, es para expresar la posesión. Vemos ejemplos claros que le permitan al estudiante identificarlo con mayor facilidad en textos o frases en inglés. Resultados esperados de acuerdo al diagnóstico que se pretende mejorar. Logra que el estudiante logre relacionar la nueva información con los conocimientos previos sin llegar a confundirse, ya que el idioma inglés, como todos, aprende repitiendo y memorizando, donde en algunos casos las palabras se pueden confundir entre sí y darles un significado erróneo al instante en el que estamos hablando. Es muy importante. O sea, con esto queremos relacionar la información que se poseía anteriormente con información nueva que se está adquiriendo, ¿sí? Eso es lo que pretende esta estrategia de aprendizaje, relacionar la nueva información con el objetivo de que no se lo olvide y que lo practiquen, porque en el idioma inglés se debe practicar y practicar. Siempre, todo se debe practicar y practicar para mejorar escritura, estructuras gramaticales y, por supuesto, la fonética, porque es muy diferente escribirlo o hablarlo. Los sonidos gramaticales. El manejo del primer condicional if, como lo veíamos anteriormente, es importante este que nos permite relacionar conocimientos con los que ya contaban. El manejo de verbos modales como lo son el can y call para expresar la capacidad para realizar o hacer algo partiendo de los principios donde las estructuras gramaticales son importantes y esenciales del idioma y entendimiento del idioma como tal. Es importante, ¿sí? Relacionar la estructura que se tiene, simplemente tener presente el tiempo en el que estamos hablando. Ahí ya cambiaría en la estructura simplemente el auxiliar que estemos utilizando o la conjugación del verbo. Lograr comprender las preposiciones at, in, on, que sean fáciles de identificar en textos o estructuras gramaticales. La utilización del verbo to be, debemos ser unos competentes inconscientes. El manejo del how much o how many para expresar cantidades que se pueden contar o que no se pueden contar. Manejo de genitivos importantes. Y el desarrollo que comprenda toda la escritura en el idioma inglés debe cumplir con unos estándares de referencia de acuerdo a estructuras gramaticales. Como lo expresamos anteriormente, es importante las estructuras gramaticales en el idioma inglés. Estas son las reglas que se deben cumplir para tener un mejor rendimiento dentro de la institución, de la materia.